Podemos mantener un acuario plantado sin añadir CO2. Hay plantas de bajo requerimiento que pueden decorar nuestro proyecto incluso con poca luz. Las plantas respiran por las hojas tomando oxígeno y expulsando CO2 como todos los seres vivos, pero además durante el día aprovechan el CO2 para realizar la fotosíntesis, transformando la energía lumínica en energía química, a lo que es lo mismo savia elaborada que es su alimento. En nuestro acuario la fotosíntesis se realizará mientras las luces estén encendidas. Cuando es de noche o apagamos las luces, las plantas solamente respiran igual que los peces. Sintetizando mucho, podemos decir que con luz, CO2 y agua con minerales, la planta obtiene alimento, azúcares simples, y expulsa oxígeno. Este es el primer motivo por el que añadimos CO2 a un acuario. Estamos sobrealimentando las plantas, que crecerán más frondosas, mejorando la filtración del agua al eliminar más nitratos y encima nos generan oxígeno. Pero necesitamos tener una buena iluminación. Una parte del CO2 más agua produce ácido carbónico en cantidad suficiente para bajar el pH entre medio grado a 1 grado, dependiendo del pH de tu acuario, que es el que regula estas variaciones. Los peces de agua dulce viven en aguas ácidas o alcalinas y una diferencia de 1 grado del pH al que están acostumbrados afectará su comportamiento. Puede que no críen, estén apáticos, agresivos, etc. Así que vamos a ver de dónde obtenemos el CO2 y cómo se hace este sistema. Para obtener CO2, lo mejor es comprar una botella presurizada llena de dióxido de carbono, a la que adaptaremos diversos componentes. Es un equipo complejo y es necesario tener algo de experiencia con el CO2. Además, su precio es realmente muy alto. Es lo más lógico que te inicies con el sistema casero, un sistema muy sencillo de un precio ridículo. Basta reciclar unas botellas de refresco que han contenido gas. En una haremos la fermentación, en la otra le pondremos agua y esto te producirá CO2 durante unos 15 días. Así que vamos a ver cómo se hace todo este sistema y cómo se disuelve el CO2. Los materiales que necesitamos son muy simples: macarrón de plástico, un tapón de repuesto, una válvula antirretorno que deja pasar gases y líquidos en un sentido pero en el otro no, se compra en la tienda de peces. Un poco de pegamento rápido, las botellas recicladas que hayan contenido gas, tijeras y alicates. Y un taladro con una broca. La broca tiene que ser más pequeña que el diámetro del macarrón, es decir, que el agujero que vamos a hacer no permita que nos entre el macarrón. Esto es muy importante. Ahora, para unir las dos botellas con el macarrón tenemos que taladrar sus tapones. Hacemos un agujero en el tapón de la botella grande y ten cuidado de no quitar el plástico que llevan en su interior, porque esto hace que la botella sea estanca. Enroscamos el tapón de la botella pequeña y a este le haremos 2 taladros, uno al lado del otro, porque ahí tiene que tener 2 salidas la botella pequeña. Aquí estamos usando la botella grande porque es más cómodo, pero tenemos que hacerle 2 tapones, 2 agujeros a la botella pequeña y nos va a quedar una cosa así. Como es lógico, pues ahora el macarrón o la punta del macarrón no nos va a entrar en el tapón, en el agujero, porque este es más pequeño. Entonces, para forzar que traspase el tapón, lo que hacemos es cortar un poco la punta del macarrón en diagonal. Esta punta la introducimos ya en el agujero y tiramos un poco de ella forzando a que entre comprimiendo el macarrón, lo que hará que sea totalmente estanco. Yo no pongo pegamento, ni silicona, ni absolutamente nada. Esto entra a presión y no deja escapar el gas. Lo único que le pongo es un poquito de pegamento rápido en donde se junta con el tapón, simplemente para cuando luego manipulamos las botellas, pues que no se nos mueva o que haga alguna fuga. Tiramos un poquito y ya se queda pegado. Esta punta de macarrón no necesitamos que sea muy larga, solamente va a salir de la botella grande e irá al fondo de la botella pequeña por uno de sus agujeros. Es decir, vamos a tener 2 macarrones, uno que va a salir de esta botella al fondo de la botella pequeña por uno de sus agujeros, es decir, en este gráfico lo vemos del 1 al 2, y otro macarrón que va a salir del número 3, o sea, del otro agujero del tapón, hasta la válvula antirretorno, y de ahí el largo suficiente hasta que llegue al acuario. Pues para el vídeo si quieres ver esto con detalle. Hay quien no le gusta usar esta segunda botella y usa este equipo que se usa para suelo quirúrgico y les vale de cuenta burbujas y dicen que de válvula antirretorno.
Pero si, a mi modo de ver, si quieres un sistema más sencillo, el más sencillo que yo conozco, pones un poquito de macarrón con una válvula antirretorno y sobre ella le añades una jeringuilla cortada por su parte inferior. No necesita entrar tan justa, que tampoco necesita ningún ajuste, ningún pegamento. Y de luego es el sistema más sencillo: echas un poquito de agua dentro de la jeringuilla y te abre de cuenta burbujas. Ahora, si me haces caso, usa la botella cuenta burbujas, la botella pequeña, porque te evitarás muchos problemas. Cuando necesites agitar la mezcla, que te puede escapar un poquito dentro del acuario, si lo tienes por encima del acuario, te llevas las burbujas. Y creo que es mejor que hagas este sistema hasta que tengas un poquito más de experiencia. Para hacer la mezcla necesitamos agua, levadura y azúcar. Vale cualquier tipo de azúcar, pero no de levadura, que debe ser fresca. Es un organismo vivo, un microhongo, tiene consistencia de queso blando, se compra en las panaderías o supermercados. Primero introducimos el azúcar por medio de un embudo dentro de la botella, más o menos un tercio de un paquete de 1 kilo para esta botella de 2 litros. Si usas otro tamaño de botella más grande, calcula en esta proporción. No te recomiendo que lo hagas con una botella más pequeña porque se te acabará enseguida y tendrás que hacer una nueva mezcla más a menudo. Añadimos entonces 1 litro de agua templada. No conviene que sea muy caliente porque puede matar a la levadura. Tapamos con el tapón de repuesto y agitamos hasta que se disuelva del todo. Tarda más o menos 2 o 3 minutos. Una vez disuelto el azúcar, pues vamos a añadirle la levadura. La levadura estos paquetitos los compro en el supermercado. Las panaderías son un poquito más grandes. Acuérdate de que tiene que ser levadura fresca. La medida viene a ser más o menos lo que entra en una cucharita de café. Yo uso el tapón de repuesto como medida. Un paquete de estos debe darte para 3 o 4 veces. Así que aquí veis más o menos la proporción, y esto está en relación con la cantidad de azúcar que hemos echado antes. A mayor cantidad, pues echar más cantidad de levadura, más o menos en esta proporción. Recuerda que el agua debe ser fría, porque si no la levadura la podemos matar. Se disuelve bastante bien y con un pincelito vamos dándole a lo que se pega por las paredes. Si queda un poquito flotando, pues tampoco ocurre absolutamente nada. Y ya simplemente lo unimos a la botella que tiene el agua con azúcar y ya está terminada la mezcla. La verdad es que es de una sencillez. Esto porque lo estoy sacando en vídeo, pero vamos, la puedes hacer en menos de 1 minuto. Conviene dejar un espacio sin llenar de agua por encima de la mezcla para que se vaya acumulando el CO2. Y nada, lo agitamos un poquito y ya lo tenemos hecha. Ponemos la fecha para acordarnos de cuando hicimos esta mezcla, sobre todo si tenemos varios acuarios y varias botellas. Y ahora pues lo unimos a nuestro sistema que ya tenemos preparado, quitamos el tapón de repuesto y le añadimos el tapón que ya tiene el macarrón. Esta mezcla te durará unos 15 días produciendo CO2 de forma continua. Primero en la botella decantadora y luego en el acuario, que en este caso es un florero, pero vale. Esto se genera continuamente, no se puede parar, no es como la botella presurizada que puedes cerrarle el vaso y abrirla más tarde. Aquí se genera de forma continua. Si necesitas más CO2, pues puedes poner más botellas en paralelo o en serie o meter más en cada otro extremo del acuario, como en este caso. ¿Qué pasa si no salen las burbujas? Pues lo más normal es que sale por la botella decantadora y no en el acuario. Pues es que tienes una fuga, a veces es muy pequeña, quitamos la botella, vemos que sale y cuando paramos pues deja de salir. Y normalmente siempre es en la unión de los tapones, deberías revisarlo. Otra cosa muy importante es que siempre que te esté la botella debajo del nivel del agua, pongas la válvula antirretornos, porque si no, al cambiar la botella, cuando pones una nueva mezcla, te saldrá el agua del acuario por el suelo de la habitación. A partir de ahora nos vamos a referir exclusivamente a la burbuja que sale dentro del acuario, porque tenemos que ayudar a que se disuelva, que disolver entre comillas, tenemos que ayudar a que esta burbuja se deshaga dentro del agua del acuario. Vamos a ver varios métodos que usamos para conseguirlo.
La gran diferencia de concentración del CO2 dentro de la burbuja en comparación del CO2 del agua del acuario hará que sus presiones parciales traten de equilibrarse a través de su superficie de contacto, es decir, la burbuja se va a deshacer dentro del agua del acuario, pero esto será mientras esté sumergida. El problema es que las burbujas escapan muy rápido a la superficie y perdemos todo el CO2 que hemos generado. Por fortuna tenemos varias alternativas para solucionarlo. El difusor se trata de hacer pasar la burbuja por un material más o menos poroso que colocamos a la salida del macarrón, de modo que se descomponga en decenas o cientos de microburbujas. Conseguimos así que la suma de sus superficies de contactos sea muy superior a la de la burbuja inicial, favoreciendo la disolución del CO2. Es un método simple, efectivo, en acuarios medianos o pequeños. Para los nanos va muy bien el filtro de cigarrillo. Se moja y se introduce en el macarrón cortando lo que sobra. Lo venden en paquetes de 100 o 150 en los estancos. El más elegante es el de cerámica y cristal, es el que eligen para los acuarios de exposición, pero aún así vemos que muchas burbujas se pierden en la superficie. Si ponemos un vaso invertido encima de la salida del macarrón, evitaremos que se pierdan las burbujas. Esto se conoce como la campana. Recogemos en la parte superior del vaso o de la copa todas las burbujas que escapan. Parece la solución ideal, pero realmente hemos hecho lo contrario. Hemos creado una gran burbuja de CO2 con una superficie de contacto muy pequeña. Y además el agua dentro de la campana se irá saturando de CO2, con lo cual la disolución va a ser lentísima. Acabará la campana llenándose y escapando las burbujas a borbotones por la parte inferior. Es el peor método de solución que conocemos. Pero si le hacemos una entrada de agua por la parte superior, por medio de una bomba de agua, y el CO2 lo metemos en un lateral, conseguimos hacer un reactor. Las burbujas ahora suben a contracorriente con un agua que está renovada continuamente, y esto hace que sus presiones parciales, al tratar de igualarse, pues hagan desaparecer literalmente las burbujas en cuestión de segundos. Ese es el mejor método de disolución que conozco, y el único problema es que al no poder parar el CO2 cuando por la noche, puedes tener una mayor concentración al no aprovecharlo las plantas. Para ello lo mejor es que por la noche apaguemos la bomba de agua o la cabeza de poder, lo apaguemos con las luces y nuestro reactor se convierte en una campana con una disolución muy lenta que no afectará a la concentración de CO2 dentro del acuario. Al día siguiente, al encender las luces, volvemos a encender la bomba y volvemos a poner en funcionamiento el reactor. Y las burbujas o la concentración de CO2 dentro de la campana se disolverá en pocos minutos. Un reactor o un vaso pequeño deja escapar burbujas. Un vaso más grande y entrada lateral las mantiene girando en la parte superior y no desperdiciamos absolutamente nada de CO2. Hay gente que usa el filtro externo para aprovechar la bajada del agua y así meter por las masas filtrantes el CO2. Dices que le funciona. Yo solo he conseguido que me meta mucho ruido y nunca me pareció buena idea. Yo pienso que es mejor que te hagas un reactor externo en la bajada del agua, aprovechando la bajada del agua del filtro. Aquí te dejo varios modelos. El número 4 es uno muy curioso que vale tanto para afuera como para adentro. Elige el método que quieras, pero debes controlar las variaciones de pH de tu acuario. Iníciate con una sola botella y después puedes ir añadiendo más si tus plantas lo requieren. También vigila tus peces. Si a las 2 o 3 horas de apagar las luces los ves boqueando en superficie, tienes un exceso de CO2. Deberás entonces remover la superficie del agua para favorecer el intercambio de gases, aumentando el oxígeno del acuario. Bueno, espero que todo esto te sirva para tener un precioso acuario plantado. Realmente, al añadir CO2, las plantas crecen de forma espectacular. Incluso las más exigentes no pueden vivir si no lo añadimos. Recuerda que tener plantas naturales siempre es una bendición para el acuario y crean el entorno natural perfecto. Un saludo y hasta pronto.